Revelados los siniestros destinos de los 12 traidores malditos de Cleopatra, un horror oculto en la penumbra de un barrio olvidado de la Ciudad de México, donde los ecos de risas infantiles resonaban en las calles polvorientas, empezaron a surgir murmullos oscuros. La tranquilidad, antes un baluarte, se convirtió en un telón de fondo para un horror latente. Adriana, madre soltera, apenas podía dormir durante su jornada nocturna en la tienda de abarrotes, siempre con un ojo en su pequeño hijo, Martín. Pero algo había cambiado. Las niñas que solían jugar en la calle se fueron desapareciendo como sombras al amanecer, y la comunidad, una vez sólida, ahora se convertía en un laberinto de miradas esquivas. Las tranquilas comidas familiares fueron reemplazadas por un aire de tensión, y los aromas deliciosos de la cocina empezaron a disiparse, como si el miedo consumiera el paladar de cada vecino. Los 12 traidores malditos, susurraban, y el nombre resonaba como un eco aterrador. Aquellos que rompían la confianza en el barrio, decía la leyenda, eran acechados por entidades que venían a reclamar justicia o venganza. El peso de la incertidumbre era palpable en el aire, y cada timbre que sonaba en su casa le provocaba un escalofrío y un nudo en el estómago. Una noche, después de una larga jornada, en medio de un silencio opresivo, se encontró con Manuel, un vecino amable que había comenzado a ofrecer su ayuda. Aunque su sonrisa parecía sincera, los ojos de Manuel escondían una urgencia que la inquietaba. El timbre sonaba como un grito en la oscuridad, y cada vez que Adriana respondía, su creciente desconfianza brotaba. ¿Y si su vecino estaba implicado en todo esto? Noche tras noche, los rumores crecían mientras ella se preguntaba si su hogar, en el que había puesto tanto esfuerzo, estaba convirtiéndose en una trampa aterradora. La indiferencia de la policía era una herida abierta. Desapariciones consideradas casos comunes provocaron un resentimiento que ardía en su pecho. Sola en su búsqueda de respuestas, Adriana comenzó a indagar en leyendas antiguas sobre los traidores, descubriendo que aquellos cuyos corazones albergaban la traición eran devorados por el odio de los traidores. Su comunidad, una vez firme, empezaba a tambalearse, y la paranoia se instaló como una presencia constante. Esa misma semana, escuchó a 2 mujeres hablando en voz baja sobre un ritual para apaciguar las almas inquietas. Pronto, su mente se llenó de imágenes de sombras acechantes y una comunidad en guerra consigo misma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Noche tras noche, la tensión crecía. Adriana se aferraba a su pequeño, sin poder contener la ansiedad. Lo que antes era un barrio de vida vibrante estaba enclaustrándose en un silencio siniestro. Miradas furtivas y sueños perturbadores la hicieron cuestionar a todos a su alrededor. La travesía de darle una vida mejor a su hijo se había convertido en un viaje lleno de sombras y desconfianza. Cuando finalmente decidió confrontar a Manuel, sintió que las mismas paredes que había levantado para proteger a Martín la estaban atrapando. ¿Sería él uno de los traidores? La verdad empezaba a desvanecerse en la oscuridad, dejándola con la única pregunta que resonaba en su mente: ¿quién realmente era su vecino, y quién representaba la verdadera encarnación del horror? Adriana no podía dormir. Las sombras danzaban en su mente como un eco retumbante de los secretos que la comunidad ocultaba. En la ventana, una brisa helada recorrió su piel, como si las propias almas de los traidores estuvieran buscando una salida. Acurrucada en el sofá, mantuvo a Martín cerca, sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza ante cada crujido de la casa. Fuera, el barrio yacía en silencio, pero ese silencio era más aterrador que cualquier grito. A la mañana siguiente, decidió que debía saber más sobre Manuel. Su apariencia física resultaba normal, pero había algo que la atraía y al mismo tiempo le causaba repulsión. Se disfrazó de indiferencia y se acercó casualmente a su redil, intentando mantener las distancias. Mientras observaba, notó que los otros vecinos se agrupaban, hablando en susurros. Sus rostros estaban marcados por la inquietud, como si una sombra hubiese caído sobre ellos. «Hoy es el día», murmuró una anciana, mientras un grupo de hombres se agrupaba en un círculo apretado. La curiosidad se hizo un hilo tenso que la llevó a acercarse más. Al fondo, la anciana levantó un artefacto oscuro, tallado en madera. «Este es el talismán que usaremos», dijo en un tono grave.
Noche de luna llena, ritual para apaciguar las almas. Si uno de ellos está entre nosotros, la venganza caerá. Aquel talismán resonó en su mente como una advertencia. Cuando buscó a Manuel entre la multitud, lo vio escudriñando los rostros de los presentes, como si buscara algo, o alguien. Un escalofrío la recorrió cuando se dio cuenta de que podría ser parte de esto. Esa noche, los ruidos en la calle se intensificaron. No eran risas. Eran gritos ahogados, como si el aire estuviera cargado con una carga invisible. Al encender las luces, vio a Martín dormido plácidamente, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Sin embargo, algo le decía que debía actuar, que debía protegerlo. Despertarlo podría ponerlos en peligro, pero dejarlo solo sería estúpido. Fue una agonía de minutos, hasta que decidió salir. Fue entonces cuando escuchó el murmullo. Los traidores están entre nosotros. Esa frase la heló hasta los huesos. A través de las rendijas de la puerta, pudo ver a un grupo de vecinos en la plaza, su respiración contenida, mirándose unos a otros con suspicacia. Cada mirada parecía cargar el peso de un secreto, cada palabra, un juicio. Adriana decidió arriesgarlo todo. Si había un secreto que la comunidad sabía y ella no, necesitaba descubrirlo. Se deslizó hacia la puerta trasera de la tienda, manteniendo la calma mientras su corazón latía con furia. La oscuridad la rodeó, y dio un par de pasos hacia la luz titilante en la plaza, donde las sombras parecían bailar al ritmo de sus temores, pero antes de que pudiera dar otro paso, el aire se volvió pesado. Un grito desgarrador cortó la noche. Era una de las mujeres del grupo, su rostro pálido, marcada por el terror. Lo encontraron. Una de las niñas está aquí. El pánico se apoderó de la comunidad. Era el clamor de la desesperación. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mas, en ese momento, algo brilló a su izquierda. Una figura oscura la miró desde el fondo del callejón. Era Manuel, sus ojos centelleantes brillaban con un deseo aterrador. Aquel que parecía amable era, en realidad, el traidor. La luna llena iluminó brevemente su rostro, revelando una mueca siniestra. Su mano se alzó, señalando a Adriana. Sabes demasiado al borde del abismo de lo desconocido. Adriana se dio cuenta de que su vida y la de Martín colgaban de un hilo. ¿Podría desentrañar los secretos oscuros de su comunidad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si los traidores no estaban solo entre los vecinos, sino que eran parte de su propia sangre? La noche apenas comenzaba y la verdad siempre tiene un precio. El aire en la plaza se volvía cada vez más opresivo. Las miradas de los vecinos se tornaban acusadoras, y el tiempo parecía detenerse mientras Adriana enfrentaba a Manuel. El pánico en su pecho se convertía en un torbellino de dudas. ¿Qué podía hacer? La advertencia que él le lanzó resonaba como un eco, amenazando con desplomarse sobre ella. Tranquila, Adriana murmuraba para sí misma. Solo necesita saber la verdad. Con cada paso que daba hacia Manuel, el murmullo de la multitud se apagaba. La abuela, quien había levantado el talismán, ahora parecía desaparecida, como si fuera parte de la niebla que había empezado a envolver la plaza. Sin embargo, Manuel sonrió, y su expresión se tornó casi amable, como si se deleitara con el miedo que irradiaba. ¿Te interesa saber qué somos, Adriana? ¿Quiénes son los verdaderos traidores? Un estremecimiento recorrió su columna al escuchar esas palabras, y por un instante, sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Pero no podía permitir que el miedo la dominara. En su mente, imágenes de su hijo, riendo, jugando, era lo único que la mantenía en pie. Su corazón, cada vez más apremiante, golpeaba contra su pecho como un tambor en la tormenta. ¿Qué has hecho?, logró balbucear, su voz temblando en el aire. La sonrisa de Manuel se ensanchó, y el brillo en sus ojos se intensificó. La comunidad guarda secretos que tú, querida, ni siquiera imaginas. Las almas perdidas y la sangre derramada claman por una justicia divina. No será fácil vivir con las consecuencias de lo que estás a punto de descubrir. Un grupo de hombres emergió del fondo de la plaza, sus rostros fríos y determinados. Adriana sintió que la situación se tornaba más peligrosa. Instintivamente, buscó la forma de retroceder, de regresar a la seguridad de su hogar y de su hijo. Pero las sombras se alzaban sobre ella, haciendo que cada salida pareciera un espejismo. ¿Qué sabes de las sombras que rondan este lugar? Lo que ocurrió la última luna llena, la niña desaparecida. Se sacrificó por nosotros. Para que los demás puedan vivir, continuó Manuel, su voz suave, hasta seductora. Pero no se realizó en vano.
Hoy, revelaremos el secreto y tu papel en él. Adriana sintió como la furia y la impotencia se encendían dentro de ella. Nunca seré parte de esto, gritó, apretando los puños. No pueden tratar así a una niña. No. La multitud empezó a murmurar. ¿Crees que eres la única que puede sufrir? ¿Tu hijo? Ellos también tienen un lugar aquí. La oscuridad no perdona, Adriana. No te engañes, respondió Manuel con un tono helado. De repente, el grito de un niño rompió el silencio. Era Martín, quien había aparecido en la puerta de la tienda, su pequeño rostro reflejando confusión y miedo. Mamá, gritó, y corrió hacia ella. El horror inundó a Adriana. En un instante, su entorno se volvió un torbellino de caos. Al ver a su hijo, el instinto maternal la impulsó. Sin pensarlo, corrió hacia él. No. Martín, regresa, le gritó, mientras los vecinos se acercaban, como si una niebla oscura los envolviera. Su pequeño hijo, aterrado, se quedó parado, sin saber qué hacer, al borde de convertirse en víctima de un juego siniestro. Adriana sintió que el aire la escaseaba. Doblaron las sombras, susurrando, reclamando. Están entre nosotros, murmuraron voces antiguas en su mente. Mientras la multitud empezaba a avanzar, el talismán brilló, iluminando fugazmente la plaza con un fulgor siniestro. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. En la distancia, una campanada retumbó, marcando la medianoche. Hoy se desatará el horror. ¿Serás capaz de salvar a tu hijo o te convertirás en una traidora más? Resonó la voz de Manuel entre los gritos, atrapada entre la voluntad de proteger a Martín y el fatídico destino que la comunidad le había preparado. Adriana comprendió que el verdadero terror no siempre residía en lo que se podía ver, sino en lo que permanecía oculto, esperando a ser revelado. La luna llena brillaba sobre ellos, y la oscura verdad se acercaba, tan implacable como la muerte misma. ¿Hasta dónde llegaría Adriana para salvar a su hijo y descubrir la verdadera naturaleza del mal que la rodeaba? La pesadilla apenas comenzaba. El aire, ahora cargado de un horror palpable, parecía pesar más que nunca sobre los hombros de Adriana. El llamado de su hijo resonaba como el eco de un afilado cuchillo, cortando la tenue esperanza que aún le quedaba. Las miradas de sus vecinos se convirtieron en dagas, cada una cargada de una historia oscura que ella apenas comenzaba a entender. Martín, gritó, desesperada, alzando los brazos hacia él. Pero la multitud avanzaba, como una ola de sombras, y cada paso que daban parecía llevarse consigo la luz. Manuel, aún sonriente, comenzó a acercarse, su mirada fija en el niño. Es natural que quieras protegerlo, Adriana. Pero la verdad es que no puedes salvarlo de lo que está destinado a suceder. El frenesí en el pecho de Adriana alcanzaba nuevos niveles. Mientes. No dejaré que le hagas daño. Sus palabras eran una mezcla de bravura y terror. Sin embargo, en su interior, una semilla de duda comenzaba a germinar. ¿Y si Manuel tenía razón? ¿Y si ellos estaban condenados desde antes de nacer? Martín, aún parado y con miedo en sus ojos, contemplaba la escena. El rostro de su madre se distorsionaba entre la ira y el pánico. Mamá, ven. Suplicaba, mientras el terror se apoderaba de él. Adriana juró que podría ver algo siniestro en la mirada de los hombres que se acercaban como bestias acechadoras. Las sombras se alzaban aún más, desde las esquinas de la plaza, como tentáculos de un monstruo oculto. No. Regresen, gritó, extendiendo una mano en un intento vano de proteger a su pequeño. En ese instante, el talismán que sostenía la abuela, aún brillante, chisporroteó, y un zumbido ahogado llenó el aire. Durante un breve momento, la niebla pareció disiparse, revelando figuras congeladas en el tiempo, rostros pálidos que miraban a Manuel como a un líder. Cada uno de ellos tenía una historia, una traición, un sacrificio que los ataba a un destino oscuro. Son los traidores, Adriana. Los que se levantaron contra la luz, dijo Manuel, su cara transformándose lentamente en una sombra, revelando su verdadera naturaleza. En cada sacrificio, ellos renacen. Tu hijo está destinado a ser uno de ellos. El horror inundó a Adriana. Una verdad oscura se desplegó ante ella. El sudor le corría por la frente mientras sus pies parecían atarse al suelo. Esto no puede ser. Todo está escrito en su sangre, continuó Manuel, su voz un susurro atronador. Y tú, como madre, eres parte de este ritual ancestral. Tu amor por él te convierte en su guardiana y, al mismo tiempo, en su carcelera. Adriana luchó contra el miedo paralizante que empezaba a apoderarse de ella. No dejaré que lo toquen, gritó,
como si su grito pudiese romper el molde de la realidad. Pero los hombres se acercaban, firmes como soldados de un destino inevitable. Una explosión de luz brilla de pronto, sobrepasando la crisis de la plaza, y una figura resplandeciente emerge entre la niebla. La abuela, con su talismán en mano, lanza un grito que sacude el aire. Adriana. La sangre no es el final, sino el comienzo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, horrorizada, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Los traidores solo pueden ser detenidos por los que los conocen. Debes elegir, dijo la abuela, antes de ser reprimida por la oscuridad que se cernía cada vez más cerca. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, susurrando nombres, secretos antiguos que retumbaban en su mente. La plaza se convirtió en un campo de batalla silencioso donde el destino de su hijo penaba en la balanza. Elige, Adriana. La verdad o el sacrificio, gritó Manuel, avanzando aún más, su sonrisa ahora una mueca macabra. El horror se intensificó, y en su mente, la pregunta resonó: ¿podría sacrificar todo por su hijo o ceder al oscuro destino que la ataba? La luna llena estuvo observando, lista para revelar el verdadero horror. La decisión estaba próxima. ¿Qué precio pagaría Adriana por la verdad? El tiempo parecía haberse detenido en la plaza, y las sombras, al igual que los murmullos, se intensificaban. La figura de la abuela se desvaneció, pero su grito reverberaba en la mente de Adriana. La elección se había convertido en un peso insoportable que se asentaba sobre su pecho. Las miradas de los hombres, frías y calculadoras, le recordaban la oscuridad que se cernía no solo sobre su hijo, sino sobre su propia alma. Martín, volvió a gritar, la voz desgarrada, como si ese único grito pudiera abrir una puerta a la salvación. Pero su hijo seguía inmóvil, temblando en la distancia, como un cordero a punto de ser sacrificado. Manuel se adelantó, su figura ahora más imponente, como una sombra que absorbía la poca luz que quedaba. No te aferres al pasado, Adriana. La sangre tiene memoria. Tendrás que aceptarlo, si no quieres perderlo para siempre, dijo, su voz resonando como un eco en un abismo. Una oleada de terror se apoderó de ella. La plaza no era solo un lugar, era el escenario de un antiguo ritual, un sacrificio del que su familia estaba marcada. El talismán de su abuela comenzó a brillar con más intensidad, como si tuviera vida propia, llamándola. Adriana sintió el impulso de acercarse, pero Manuel le cerró el paso con un gesto despreciable. No te acerques a eso. La verdad que busca ese talismán podría consumir no solo a Martín, sino a ti también, advirtió, sus ojos destilando una mezcla de furia y lujuria por el poder. Martín, paralizado por el temor, miró a su madre con ojos implorantes. Mamá, la voz de su pequeño fue un puñal que atravesó el silencio, un grito que desgarró el corazón de Adriana. La decisión debía tomarse pronto, la luna llena parecía burlarse de su indecisión. No hay vuelta atrás. Hay otra manera, murmuró, como si se hablara a sí misma, buscando alguna alternativa en medio de la desesperación. Podía sentir la profundidad oscura de los recuerdos ancestrales acorralándola. ¿Podría acaso liberar a Martín y, a su vez, encontrar la forma de romper esta cadena de traición? Una de las figuras del grupo se adelantó, una mujer de rostro demacrado que hacía tiempo había sido parte de su vida. Adriana, el camino no es claro. Pero tu amor es más fuerte que la oscuridad. Y usa el talismán. No en tu contra, sino a tu favor, dijo, su voz sonando como un eco lejano y esperanzador. El tiempo seguía corriendo, y la plaza se convertía en un torbellino de emociones. Adriana sintió como la impotencia la invadía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando. Manuel sonrió con condescendencia, como un depredador que huele la presa. En ese instante, el talismán iluminó aún más, revelando en su resplandor un antiguo símbolo, esculpido con fineza. Sin poder evitarlo, Adriana sintió un tirón en su interior, una conexión, un pasado olvidado que exigía ser escuchado. Dame ese talismán, gritó Manuel, extendiendo sus manos en un gesto de avaricia. La multitud se movió como si fuera un solo cuerpo, deseando el poder encerrado en ese pequeño objeto. Adriana, sintiendo que algo en su interior despertaba, comprendió que el talismán no era solo un objeto. Era parte de ella. No. Es mío. Respondió, con fuerza renovada. Elige, Adriana. Hazlo por él, urgió la mujer, su mirada fija en la de la madre. La pregunta volvió, más apremiante que nunca: ¿podría convertirse en la guardiana de su propia verdad y romper el ciclo de dolor? Con un último suspiro, el destino se aposentó en sus manos. Su elección podría liberar o condenar a su hijo. ¿Qué haría Adriana al final?
Ahora todo dependía de su valentía, la noche se oscureció aún más. Sin embargo, una parte de Adriana ardía, implacable, en la búsqueda de su verdad. Pero en el fondo, entre esas sombras, se alzaba una advertencia siniestra: una elección puede traer el fin, o solo el comienzo de otro ciclo de sufrimiento. La incertidumbre era abrumadora. ¿Qué descubrimiento agresor aguardaba en su decisión final? Adriana cerró los ojos por un momento, intentando despejar la confusión que inundaba su mente. El grito de su hijo, resbalando por el eco de sus pensamientos, resonaba con una frecuencia que la hacía temblar. La plaza se tornó en un escenario de pesadilla donde cada sombra parecía cobrar vida, cada figura y cada rostro conocido se volvieron desconocidos. Mamá, volvió a llamar Martín, su voz ahora más próxima, como si el horror de su situación tuviera un alcance mortal. Adriana sintió que sus entrañas se retorcían, y el miedo se convirtió en un gritón clamando carne y hueso. La mujer de rostro demacrado la miraba con miedo, pero también con esperanzas renovadas. Era una llamada de auxilio, y a la vez, un recordatorio: solvencia. El talismán seguía destellando, abundando en posibilidades de poder. Cada luz era como un latido, una pista sobre un futuro que podía ser su salvación, o la caída definitiva al abismo. No puedo fallarte, Martín. No otra vez, murmuró, y en ese instante, la tensión se volvió palpable. Manuel dio un paso adelante, sus ojos relucían con frenesí. Dame eso, Adriana. Sabes que es mío. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Lo que hagas con el talismán puede ser tu condena, advirtió, su voz más grave, cargada de una ira que se sentía como una presión sobre sus pechos. Con cada palabra, un retorcimiento de su venganza quedó al descubierto. Fue entonces cuando la figura de la abuela volvió a aparecer en la mente de Adriana, su rostro en sombra, perfumado en antigüedad, como si cada trazo narrara una historia de traición desde hacía generaciones. ¿Se atrevería a liberarse de esa maldición? ¿A liberar a su hijo incluso a costa de perder su propia alma? Mamá, por favor. Suplicaba Martín, mientras los murmullos de la multitud comenzaron a hacerse más intensos. Cada rostro en la plaza era un testigo, no solo de su lucha, sino de un destino sombrío donde ninguna memoria se iría sin ser arrojada en el altar de la traición. Adriana miró, por un instante, el talismán. Al final, tú eres mío. Y seré quien decida nuestro destino. Al pronunciar esas palabras, el peso del talismán se convirtió en algo más. Un frío glacial se apoderó de ella, como si las sombras extendieran sus garras a lo largo de su columna. Ahora era dueña y prisionera de ese poder. Las miradas del grupo se intensificaron, los hombres querían el talismán, como aves de rapiña a punto de atacar. Pero el rostro de la mujer demacrada transformó su desesperación en determinación. No podemos dejar que se repita lo que una vez hicimos. Detente, Adriana. No te dejes seducir por su sed de poder. Lo haré a mi manera, respondió Adriana en un susurro firme, elevando el talismán. La luz oscura del objeto pareció revolotear y abrazar su cuerpo, conteniendo a la madre y al niño en una esfera de luz tenue, con ecos de antiguas voces que la rodeaban. La plaza se volvió un espectro de sombras inquietantes que danzaban desaforadas mientras la luna observaba, indiferente. Fue entonces que un grito, aún más desgarrador que el de su hijo, resonó en sus oídos. La figura de su abuela, ahora nítida pero amenazadora, parecía advertirle sobre el costo de su decisión. Adriana, tu amor puede ser tu fuerza, pero también tu perdición. Los hombres comenzaron a avanzar, atraídos por la luz que emanaba del talismán. Cada paso resonaba como un tambor, un eco de su condena. La mujer demacrada se unió a Adriana, sosteniendo su mano. Juntas podemos luchar. No dejes que se salgan con la suya. El tiempo se comprimía, y la presión aumentaba. Adriana, sintiendo una mezcla de poder y angustia, tuvo que decidir: activaría el talismán, desatando una verdad que podría liberar a su hijo, o lo sellaría, condenándose a ella misma y a todos a un futuro aún más oscuro. Pero su decisión estaba en peligro, y la plaza se convirtió en un infierno de sombras y gritos. Una elección estaba a punto de impactar el futuro de todos. La advertencia resonó en su mente: sombra sobre sus pasos, lo que una vez fue un sacrificio, puede arrojar a todos al abismo de otra realidad aterradora. ¿Lograría Adriana dominar el poder del talismán, o se convertiría en otra víctima de la maldición familiar? El corazón de Adriana latía con furia, como si desease romper la tenue barrera entre su cuerpo y el terror que la rodeaba. Las sombras habían comenzado a cobrar forma, y en cada figura que emergía, la amenaza era palpable.
El talismán brillaba intensamente, arrojando haces de luz, pero también proyectando un profundo temor. Adriana, no lo hagas. Gritó la mujer demacrada, sus ojos llenos de angustia. Pero la visión de su hijo sumido en la desesperación la empujaba hacia adelante, desdibujando la frontera entre locura y valentía. Alzó el talismán, el brillo guase la enceguecía, no podía retroceder ahora. Un eco de risas retumbó por la plaza, un sonido macabro que brotaba de las mismas sombras que amenazaban su mundo. Los hombres, impulsados por un deseo insaciable, se acercaban. Sus rostros eran máscaras de avaricia y furia, deseosos de apoderarse del poder que el objeto representaba. La energía en el aire se tornó eléctrica, difusa. El talismán es el fin de todos. Vociferó Manuel, empujándose a sí mismo como un tirano ansioso. ¿Realmente crees que ese objeto te salvará? Solo te condenará a ti y a tu hijo. La voz de su abuela resonó en su mente, no te dejes llevar por la ilusión del poder. Cada decisión tiene un precio. Pero el terror de perder a Martín la ató a su destino. Con un último esfuerzo, se giró hacia la multitud, sus ojos reflejando el dolor y la determinación. No necesito la aprobación de nadie. Gritó y, con un movimiento brusco, agitó el talismán. Al instante, una ola de energía oscura estalló, extendiéndose como un tsunami de sombras que arremetió contra los hombres. Muchos fueron arrastrados, sus gritos se convirtieron en ecos lejanos, tragados por la oscuridad, el aliento se le detuvo. Martín apareció, tan cerca, pero tan lejos. Ella pudo verlo a través de la bruma, su pequeño rostro enmarcado por la luz del talismán. En su mirada había miedo, pero también confianza. Mamá, ven aquí. Ayúdame. Adriana sintió que su pecho se llenaba de valentía, pero también de desesperación. A cada segundo, las sombras se estaban reagrupando, listas para atacar. La mujer demacrada la tomó del brazo, uniendo sus fuerzas. Recuerda, no te enfrentas sola. Mientras luchaban, la luz del talismán pareció contestar, drogadamente en el aire. Las voces antiguas comenzaron a fluir, un susurro escalofriante que hablaba de secretos olvidados. Sacrifica. Tu amor puede liberarte, sí, pero también puede arruinarte. El talismán vibró en su mano, y sintió la fría tentación de entregarlo. Se le antojaba un respiro de alivio, pero instantáneamente una imagen atraviesa su mente, su abuela, atrapada en un bucle de traición, una prisionera del mismo poder que ella podía ya estar llamando. Una sombra solitaria emergió de la oscuridad. Era su abuela, sonriendo, pero con un matiz de tristeza. Tú decides, Adriana. ¿Por el amor o por el poder? El caos se desató de nuevo. La imaginación de Adriana ardía, sintiendo la inminente presión de la multitud ansiosa. Los ecos de los hombres se intensificaron, sus pasos se transformaron en un rugido, como si un solo ser estuviese en su interior, dispuesto a devorar todo lo que encontrara a su paso. No puedo. La confusión la desbordaba. En un instante, las luces del talismán giraron en su mano. Una pequeña revelación se encendió en su mente, no era solo un objeto, era una prueba. Una prueba de valor, de amor, y quizás de sacrificio. Martín. Gritó y, con un nuevo ímpetu, se dispuso a atravesar el borde de la oscuridad. No me dejes fallarte. Pero el mar de sombras la envolvió de nuevo, una abominación tangible buscando consumir todo su ser. Las risas resonaban más cerca, como un eco cruel. Y en ese instante, Adriana comprendió que la verdadera monstruosidad no solo venía del talismán ni del deseo de control. Había algo más allá de ello, algo que acechaba, cernido sobre su vida y el destino de su hijo. De repente, sintió que su pie tropezó, y el talismán le resbaló de las manos. Las sombras se abalanzaron con rapidez, y la luz desapareció. No. Gritó, al darse cuenta de que había perdido la única esperanza que tenía, pero su grito fue ahogado por una oscuridad densa que no podía controlar, y el mundo se desvaneció. ¿Qué pasaría ahora? ¿Lograría recuperar el talismán y enfrentarse a sus propios miedos, o estaba condenada a ser parte de la misma oscuridad que había temido toda su vida? La oscuridad la abrazó como un manto pesadísimo. Adriana luchó por abrir los ojos, pero la negrura era tal que parecía tener vida propia, envolviéndola en un silencio tan absoluto que podía oír su propio corazón martillando su pecho. Al final, la sombra se disipó y logró vislumbrar un paisaje desolador. Estaba en un lugar que no reconocía, una plaza que parecía una pesadilla. El aire era denso,
impregnado de un hedor nauseabundo, un olor a miedo y traición latente. Las figuras que antes la rodeaban se habían transformado, ya no eran solo hombres, sino monstruos con ojos brillantes que reflejaban su desesperación. Eran los mismos que habían caído ante la oscuridad, condenados a vivir en ese vacío eterno. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz quebrada meciéndose como un susurro entre los ecos fantasmales. Estás con nosotros, en un lugar donde el poder es el rey. Una voz profunda y grave emergió del caracol del viento. Adriana giró, y allí, en pie, observándola con un aire de satisfacción, estaba Manuel. Su rostro estaba sin vida, pero colmado de una locura intensa. Las sombras parecían susurrarle, incitándolo a seguir con su retorcido cometido. El talismán no solo te permite dominar. Te transforma, te libera, y te condena. La mujer demacrada apareció de nuevo, esta vez como un espectro que guisaba entre las sombras. No te dejes influenciar, Adriana. Fue el poder de este lugar lo que te llevó a caer. Las decisiones que tomas pueden encadenar a tu hijo en un ciclo eterno de sufrimiento. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana. La imagen de Martín se apoderó de su mente. No podía permitir que su pequeño sufriera. Tenía que encontrar una salida. Debes decidir, Adriana. Tienes en tus manos la oportunidad de escapar, o estás destinada a permanecer aquí junto a ellos, retumbó la voz de Manuel, gesticulando hacia los hombres bestias que se abalanzaban sobre ellos, sus gestos voraces y llenos de un hambre insaciable. No me rendiré, gritó, sintiendo el fugaz eco de las palabras de su abuela. Podía recordar su voz, suave, pero ensordecedora en su mente. El amor es más fuerte que el poder. Recuerda por qué estás aquí. A su alrededor, la imagen del talismán perdido empezó a dibujarse en el aire, fugaz y cada vez más tenue. Pero Adriana no podía dejar que la angustia la estancara. Se aferró a la convicción de que su amor por Martín era su verdadera fuerza. Martín, clamó, y su propia voz resonó en el vacío como un grito desesperado. De repente, los oscuros contornos comenzaron a distorsionarse, formando bocetos de recuerdos, risas, abrazos, risas, momentos que una vez fueron luces en su vida. Eso es, Adriana, la voz de la mujer demacrada se hizo más firme. El poder transformará todo, pero no te olvides de lo que realmente importa. Las sombras empezaron a retorcerse, como serpientes enfurecidas, y la presión se intensificó. Adriana sostuvo la imagen de Martín en su mente, intenso, y una chispa de esperanza pareció iluminar el aire opaco. Al gritar su nombre, las sombras retrocedieron momentáneamente, como si temieran la luz que ella invocaba. ¿Pero sería suficiente? Sin embargo, la risa de Manuel reverberaba en la oscuridad, burlándose de su temor. Tu amor no te salvará. Aquí, el amor no tiene poder. ¿O sabes acaso qué precio pagarás por liberarlo? Las palabras resonaron y, repentinamente, un dolor agudo le atravesó el pecho. La duda se coló en su corazón. ¿Estaba realmente por detrás de la salvación de su hijo? Cuando buscó fortaleza, miró a su alrededor y vio a los hombres echados, inmortales en su desesperación, atrapados por la búsqueda insaciable del poder. Puede que el poder no salve, pero el amor te guiará, se dijo mientras transformaba su miedo en un grito decidido. La oscuridad volvió a envolverla, pero esta vez, decidió transformar su esencia. Todo lo que tú eres, lo haré por mi hijo, se declaró. Pero cuando alzó la cabeza, un nuevo terror se cernía sobre ella. En el horizonte, un resplandor rojo comenzó a brillar, como si la oscuridad misma comenzara a abrirse. La risa de las almas tormentosas se convirtió en un grito de horror, y en ese apogeo de caos, Adriana comprendió que había pocas opciones restantes. ¿Estaba lista para luchar no solo por su hijo, sino por la esencia de todo lo que amaba? La luz roja, perturbadora, se acercaba, y con ella, la posibilidad de un sacrificio aterrador. El eco de su abuela resonó en su mente, por el amor o por el poder. Y con este dilema palpitante en su corazón, supo que su elección determinaría no solo su destino, sino el de todos aquellos condenados a las sombras. Martín, gritó una vez más, mientras lo que se acercaba se volvía aún más amenazante. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar para salvarlo? El resplandor rojo se acercaba a Adriana como un monstruo voraz. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si fueran animales acorralados, listos a saltar. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tambor que marcaría el compás de su propia condena. La imagen de Martín se volvió un faro, un hilo luminoso en medio de la tempestad. Cerrar los ojos no era una opción.
No puedo dejarte caer, gritó, sin saber si sus palabras llegarían a su hijo, donde sea que estuviera. La certeza del sacrificio la aturdía. ¿Qué significaba tener poder si todo lo que amaba estaba en peligro inminente? Las figuras de los hombres bestia comenzaron a tomar forma a su alrededor, alzando sus garras como si quisieran atraparla. «Regresa, Adriana», rugió Manuel, una sombra de su antiguo yo cerrándose sobre ella. ¿No deseas lo que te prometí? El poder será tuyo si decides no renunciarle. Costo, su voz se quebró al pronunciar la palabra. Todo, o nada, respondió él, y con un gesto, evocó ecos de risas que colisionaron con sus recuerdos, momentos de alegría, de tranquilidad, todos vertidos en su mente, erosionados por el miedo. La plaza oscura vibraba, cargada de desesperación. «Basta», gritó, y un alarido involuntario brotó de su garganta. La luz roja vibraba con una energía intensa, una nota discordante en aquesta sinfonía macabra. Sentía que se aproximaba al abismo, que su valor podría llevarla a la salvación, o perderlo todo. De repente, un estruendo sonó a sus espaldas. Las figuras oscuras retrocedieron un paso, y en medio del tumulto, el resplandor se detuvo. Era como si la tempestad misma hubiera sentido su grito, como si la luz estuviera respondiendo al desafío que ella había planteado. La mujer demacrada volvió a aparecer, más nítida esta vez, sus ojos llenos de esperanza. «Avanza, Adriana. El amor que sientes puede manifestarse. Solo tienes que decidir». La voz de la mujer reverberó, como un eco de antaño, resonando con una determinación inquebrantable. Entonces, la imagen de Martín comenzó a dibujarse claramente en el aire, un pequeño reflejo de su sonrisa, brillante en el caos. «Mami», la voz suave del niño atravesó el espacio, filtrándose entre las sombras. Cada palabra suya era un ancla que tiraba de ella hacia el amor, lejos de los monstruos que la rodeaban. Con una nueva resolución, Adriana avanzó, desafiando a la oscuridad. «Haré lo que tengo que hacer, a cualquier precio», se dijo con firmeza, sintiendo que cada paso resonaba en piedras desgastadas por el tiempo y la traición. Pero, de repente, el cielo se rasgó. La luz roja se expandió, y de ella surgió una criatura colosal. Un ser que mezclaba dolor y poder, como un dios de la destrucción. La mujer demacrada chilló, y en ese instante, una sombra oscura se precipitó a su encuentro, llevándola consigo hacia el abismo. El horror abrazó a Adriana. «No. No puede ser», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco de las risas malignas que llenaban la plaza. El monstruo giró su mirada hacia ella, atravesando la negrura con un par de ojos huecos que parecían absorber su esencia. «Tu sacrificio está sellado», rugió el monstruo, su voz era como un torrente helado que congelaba cualquier atisbo de esperanza. «Por cada elección que hagas, alguien perderá». El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse y, en un susurro apenas audible, el niño comenzó a llamarla de nuevo. «Mami, ayúdame». Adriana sintió como su pecho se oprimía, como un vaso de agua que amenaza con desbordar. Todo su amor, su fuerza, su razón, todo se concentró en la imagen de Martín. En ese momento, se dio cuenta de que estaba dispuesta a enfrentarse al monstruo, dispuesta a perder cualquier cosa si eso significaba salvarlo. Con la determinación ardiendo en su corazón, llevó su mano hacia el resplandor, extendiendo los dedos como una bandera blanca. «Voy a rescatar a mi hijo. No permitiré que me quites más». Pero el monstruoso ser sonrió, mostrando filas de dientes afilados, como si se burlara de su valor. «Veremos cuánto poder tienes realmente, querida. La luz se apaga, y ahorraré tu tristeza para el gran final». Y así, entre el caos y la confusión, el amor y el sacrificio, las sombras comenzaron a cerrarse de nuevo. Adriana supo que solo había un camino por delante. Pero ahora, con el sacrificio asomándose, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Una nueva pregunta se cernía en el aire: ¿cuánto estaba dispuesta a renunciar para salvar a su hijo de una oscuridad sin fin? ¿Se atrevería a jugar con la vida misma y sus propios miedos? La plaza temblaba, y el horror aún no había hecho su último movimiento. La oscuridad se cernía sobre Adriana como un manto pesado. Pero en medio de ese tormento, su amor por Martín iluminó el camino que debía seguir. Con cada latido de su corazón, un eco de esperanza reverberaba, cada vez más fuerte. Aferrándose a la imagen de su hijo, se dio cuenta de que el verdadero poder residía en ella, no en el talismán. «Voy a luchar por ti, Martín», gritó, su voz resonando en la plaza ensombrecida. La criatura colosal, con sus ojos vacíos y su sonrisa burlona, retrocedió un paso como si sintiera la fuerza de su determinación.
Adriana no podía dejar que el miedo la dominara. Sabía que cada paso que daba acercaba a su hijo a la salvación. Mientras la oscuridad la rodeaba, las formas de los hombres bestias se tornaron más borrosas. Su deseo voraz parecía menguar ante la luz del amor que ella irradiaba. No. Nunca seré una traidora, bramó con una aclaración en su voz, y la sombra del monstruo se tambaleó. Recordó las palabras de su abuela, resonando en su mente. El amor es más fuerte que el poder. Con esa convicción, empezó a cantar, entonando una melodía que siempre había compartido con Martín. Una canción de amor y esperanza, de fuerza inquebrantable. Las notas flotaron en el aire y empezaron a romper la oscuridad, convirtiéndose en un faro de luz. Los monstruos se encogían, sus rostros exhibían terror al enfrentarse a la pureza de su canto. Adriana avanzó, atrayendo la luz y haciendo que la oscuridad retrocediera. Martín, estoy aquí. La voz de su hijo, ese pequeño eco de su vida, la guiaba hacia adelante. Los recuerdos de risas, abrazos, y momentos felices se convirtieron en las armas más poderosas que poseía. Justo cuando pensó que la luz podría triunfar, el monstruo rugió, sacudiendo el suelo bajo sus pies. No puedes vencerme. Soy el producto de sus traiciones. Se alimenta de su miedo, de su dolor, dijo, mostrando los dientes afilados que parecía tener en su propia alma. Las sombras se arremolinaron con más fuerza, intentando devorar la chispa de luz que Adriana había encendido. No más. Tu ciclo de oscuridad termina aquí. El grito de Adriana resonó con una fuerza desmedida. Alzó los brazos, invocando el poder de la luz que emitía desde su corazón. A medida que lo hacía, el talismán perdido comenzó a resplandecer en la distancia, resonando con su valentía. Las sombras estaban a punto de absorberlo todo, pero su amor por Martín era la antorcha que iluminaba su camino. Arrojando la luz hacia adelante, un torrente de energía se desató, expandiendo la esencia divina del amor hasta donde alcanzaba la vista. El mundo pareció romperse a su alrededor, un universo de sombras y luces en combate eterno. Las criaturas comenzaron a desvanecerse, sus rostros llenos de horror mientras el poder del amor invadía el espacio. Justo cuando el monstruo parecía a punto de sucumbir, una voz resonó de nuevo en su mente. Adriana, tu sacrificio es el camino. ¿Lo has entendido? El verdadero poder reside en ti. Era la voz de su abuela, manifestándose en medio del caos, una presencia celestial que se levantaba por encima de la oscuridad. Sí. Voy a salvar a mi hijo, gritó Adriana, y, con un último esfuerzo, cruzó la barrera entre el amor y la sombra. Un resplandor cegador envolvió todo, y los ecos de los susurros antiguos comenzaron a romper las cadenas de la traición. Las sombras se dispersaron con gritos agudos. Cuando la luz finalmente se asentó, Adriana se encontró en el centro de la plaza, el talismán brillando a su lado, y el monstruo había desaparecido. A su alrededor, la multitud estaba quieta, los rostros transformados de terror a liberación. Martín, gritó, y al mirar a su lado, allí estaba su pequeño, corriendo hacia ella. Su abrazo fue como agua en un desierto, llenando su alma y recordándole que el amor había triunfado. Las sombras de aquellos que habían caído comenzaron a disiparse, dejando atrás solo sus recuerdos, como si el peso de lo que había sido se elevara en el viento. La comunidad unió sus manos, lágrimas en los ojos, mientras la luz del amor irradiaba por fin paz. Lo hemos hecho, murmuró Adriana, sintiendo su corazón lleno de una calidez indescriptible. Hemos roto la maldición. La plaza ahora era solo un espacio de luz, donde los ecos de lo que alguna vez fue dolor habían sido reemplazados por la esperanza renovada. La gente se reunió, al principio tímidamente, pero luego se llenó de alegría. Gracias, Adriana, decía la mujer demacrada. Has liberado a aquellos que están atrapados. Mientras la luna llena brillaba sobre la plaza, Adriana se dio cuenta de que cada uno tenía el poder de elegir entre el amor y el miedo. Se sentó en el suelo, abrazando a Martín, sintiéndose en casa por primera vez. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier sombra que el futuro pudiera traer. Al final, la luz había ganado, la comunidad se había unido, y la oscuridad de los traidores había sido expuesta. Pero en su corazón, comprendiéndose al mismo tiempo, Adriana sabía que la batalla por el amor nunca termina, pero siempre valdrá la pena. ¿Quieres ser parte de más historias que toquen tu corazón y te hagan temer como esta? Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para seguir disfrutando de contenido exclusivo. Y si te ha gustado este final, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. No te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre lo que podría suceder después.
Quiero saber qué piensas. Finalmente, compara este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor puede vencer al miedo. Haz que ellos también sientan la magia de estas historias. No esperes ni un segundo más.